Hola mi gente linda de internet, espero que se encuentren súper bien. Yo soy Elizabeth y el día de hoy tendremos un caso muy misterioso. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre Ray Gricar. Sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con esta historia. Ray Frank Gricar nació el 9 de octubre de 1945 en Cleveland, Ohio. Él estudió en la escuela secundaria de la Academia Gilmore, siendo una prestigiosa escuela católica. Posteriormente asistió a la Universidad de Dayton, donde se interesó a estudiar Derecho. Seguidamente logró conseguir su título de abogado y más adelante un cargo como fiscal, donde se especializó en procesar casos de violencia y asesinatos. Gricar era un hombre enfocado firmemente en su trabajo, tenía una profunda empatía por las víctimas y podía pasar horas escuchando a sus familias. La atención de Gricar a los detalles dio lugar a condenas en casos muy importantes. Después de la escuela de Derecho y una breve etapa como fiscal en su ciudad, Gricar hizo su nombre a través de una serie de casos de asesinatos de alto perfil en un condado de Ohio. Abandonó Cleveland en 1979 cuando su primera esposa fue contratada como profesora en la Universidad Estatal de Pensilvania. Cuando Gricar y su familia se muda a Pensilvania, él decide quedarse en el hogar para cuidar a su hija y descansar un poco de todo su trabajo que había sido como fiscal, pero este descanso no le duró mucho. Rápidamente, el fiscal del distrito del condado central, David Grint, le ofreció a Gricar un puesto de asistente que éste aceptó. Para el año 1985, el abogado del distrito titular, Robert Mix, que fue el sucesor de Grint, optó por no postularse en la reelección y Gricar sí se postuló para la posición abierta, ganando la elección por un margen de 600 votos. En los siguientes años, Gricar siguió consiguiendo la reelección en estos cargos, como fue en 1993 hasta el 2001. Así que él mantuvo su cargo como fiscal durante mucho tiempo. Ya para el 2004, Gricar ya no quería ser reelecto nuevamente para este cargo, ya le iba a estar por cumplir 60 años, así que él ya quería retirarse. Así que en esta fecha él dijo que trabajaría hasta el 2005 y que posteriormente se retiraría. En cuanto a su vida personal, él fracasó en 2 matrimonios, de hecho con la primera esposa que se mudó a Pensilvania, estos se separaron y posteriormente él se volvió a casar, pero este matrimonio también fracasó y ya para el 2004 él se encontraba soltero, simplemente estaba saliendo con una mujer, o sea, tenía una novia, pero no habían decidido casarse ninguno de los dos. A partir del 2004 es cuando la historia o la vida de Gricar empieza a tornarse un poco extraña. Muchas personas describen a Gricar como un hombre sumamente responsable. En cuanto a su desempeño como fiscal, fue excelente, nunca faltó, no era una persona que se enfermaba, nunca se tomaba como vacaciones largas, siempre estaba dispuesto a ayudar, a escuchar, así que fue considerado como uno de los mejores fiscales durante esos periodos. Las cosas empiezan a tornarse un poco extrañas en cuanto a la vida de Gricar cuando el 15 de abril del 2005 él llama a su novia para decirle que no iba a poder llegar a la casa, que iba a estar haciendo unas diligencias y que por lo tanto ella se encargara de la mascota que tenían ellos. A pesar de que no estaban casados, ellos vivían en la misma casa y tenían una muy buena relación, o por lo menos eso es lo que ella ha relatado y lo que han relatado los amigos. Después de esa llamada, que fue realizada a las 11:30 de la mañana, la novia de Gricar no supo más de él. Cuando ella regresó a la casa, Gricar todavía no había regresado, así que ella simplemente decidió seguir esperando. Se hizo un poco más tarde y ella decidió llamarlo, pero este no contestaba el teléfono. Posteriormente, ella salió a hacer algunos ejercicios y cuando regresó ya había caído la noche y Gricar no había regresado a casa. Así que ella decidió llamar unas cuantas veces, pero este no contestaba, simplemente caía la contestadora. Así que ella decidió inmediatamente llamar a la policía porque no era un comportamiento normal de que él no llegase a casa, de que no contestase las llamadas, y como él ya estaba trabajando obviamente en todo este ámbito jurídico como era fiscal, toda la policía se movió rápidamente en su búsqueda. Ahondando un poco en cuanto a la vida personal de Gricar, él ya le quedaban 8 meses para poder retirarse de su cargo y tenía pensado de visitar a su hija que estaba viviendo en Washington para pasar un tiempo con ella. También iba a realizar un viaje por todas las ciudades junto con su novia, así que eso era lo que tenía él planeado. La búsqueda que se había iniciado de una forma muy superficial o relajada, por así decirlo, porque muchas personas creían que quizás Gricar simplemente se había ido a despejar, a relajarse, o había ido al cine o estaba en un bar.
se dieron cuenta de que este hombre no aparecía por ninguna parte, así que esta búsqueda se extendió un poco más afuera de los condados de Pensilvania. Pasó la noche y no se pudo encontrar el rastro de este hombre, ni mucho menos de su auto, que era un Mini Cooper rojo. Posteriormente siguieron haciendo llamadas, pero este celular aparentemente estaba apagado, así que no pudieron encontrar nada de él. Al día siguiente la búsqueda se hizo mucho más extensa, pero inexplicablemente no lograban encontrarlo a él, ni paraderos, ni tan siquiera una pista. En medio de toda esta búsqueda empezaron a surgir muchas preguntas. Entre todas estas estaba la posibilidad de que se hubiese lanzado a un río, acabando así con su vida. También se llegó a pensar de que quizás alguien lo había atacado, debido a que Gricar había tenido una larga carrera como fiscal y probablemente alguien que él había mandado a la cárcel se estaba vengando. Y también se llegó a plantear la teoría de que este había huido para tener una nueva vida. Pero ninguna de estas preguntas tenían respuestas hasta ese momento. Otra de las teorías que se empezó a creer es que Gricar había tenido quizás una relación con otra mujer y que por eso él había decidido marcharse con ella. Pero esta teoría se cayó rápidamente debido a que simplemente no le veían lógica a que él se hubiese marchado sin dejar rastro alguno, que no hubiese manejado sus cuentas bancarias. Además, él no estaba casado, así que no era posible. Él simplemente tenía una novia que quizás era muy probable que si él no quería continuar esa relación simplemente la dejaba hasta allí. Así que esta teoría empezó a ser descartada rápidamente. A las 5 de la tarde, siendo un sábado, fue cuando se dio el descubrimiento del Mini Cooper estacionado frente a un centro comercial antiguo llamado Calle de las Tiendas, que trastornó todas las suposiciones anteriores. Inmediatamente se hizo evidente que la desaparición de Gricar no se resolvería fácilmente. Su teléfono celular estaba apagado y fue encontrado bloqueado dentro del auto, pero faltaban las llaves. Después de ser trasladados a un cuartel cercano de la policía del estado para su procesamiento, los técnicos detectaron un evidente olor a cigarro y encontraron además cenizas de cigarrillo. Al parecer, Gricar no fumaba y también aborrecía este hábito. Eso indicaba que quizás alguien estaba fumando en su auto o se había apoyado en él con un cigarrillo. Este auto siguió siendo examinado para ver si encontraban algún tipo de huellas y a medida que se iba estudiando más y más, sí pudieron detectar varias huellas, pero todas estas estaban incompletas y no pudieron sacar una que pudiese ser estudiada realmente. Las únicas que pudieron extraer fueron las propias huellas de Gricar y obviamente esto no iba a servir para más nada. Una de las preguntas y dudas que más se sembraron era quién estaba con Gricar en el auto que estaba fumando. Entonces ahí fue donde se despertó aún más la posibilidad de que quizás alguien lo hubiese amenazado y lo hubiese secuestrado o le hubiese hecho algo. Pero aparentemente no había ningún tipo de testigo que hubiese visto a Gricar andando con otra persona. En los días posteriores no pudieron detectar ningún tipo de movimiento en su correo electrónico, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, pero pronto quedó claro que la computadora portátil del rey, con la que fue visto el jueves, estaba desaparecida. Los investigadores decidieron entonces investigar más a profundidad lo que era el escritorio de Gricar, donde se desempeñaba como fiscal. Allí revisaron todo su portafolio, revisaron también sus computadoras y nada indicaba que hubiese algo extraño. Pero posteriormente la novia de Gricar había indicado de que él también tenía un portátil que también utilizaba para trabajar y que éste lo tenía en la casa. Cuando ellos fueron a buscar ese portátil en la casa, que supuestamente él nunca lo sacaba de la casa, este no estaba allí. Quiere decir que aparentemente Gricar se había llevado este computador con él y que probablemente allí tenía algo muy importante. Una de las razones por la que empezaron a creer de que ese computador tenía algo muy importante era porque semanas antes Gricar había estado averiguando la forma de poder borrar este disco duro, pero aparentemente eso no era nada extraño porque ya él se iba a retirar de su cargo, así que era muy probable que él quisiera borrar quizás todas sus investigaciones y no dejar nada comprometedor en ese computador, porque posteriormente él iba a tener que entregarlo. Pero aún así, este computador seguía siendo una pieza clave para resolver su caso. Posteriormente pasaron los meses y unas personas encontraron a las orillas de un río, donde también se había encontrado el Mini Cooper de Gricar, un computador. Este computador inmediatamente fue entregado a las autoridades y ahí en ese momento pensaron que podían develar quizás el misterio de por qué Gricar había desaparecido. Pero cuando empezaron a revisar este computador, misteriosamente el disco duro no se encontraba en esa computadora. Nuevamente los investigadores se sintieron frustrados porque pensaban que al haber encontrado el computador podrían quizás revelar lo que le había sucedido.
Pasado el tiempo y en las intensas búsquedas que se estaban realizando, también encontraron posteriormente el disco duro. Este disco duro fue examinado por muchos expertos, pero este disco duro ya estaba sumamente dañado porque aparentemente el computador había sido lanzado desde un puente y quizás este se había golpeado demasiado. Lastimosamente no pudieron recuperar el material que estaba allí. Posteriormente, los investigadores hablaron también con otros familiares de Gricar y en esta ocasión se contactaron con un sobrino de él que se llamaba Tony Gricar. Cuando Tony se enteró de cómo había sido encontrado el auto de su tío y la zona donde se encontraba, de que había un puente, un río, él asoció todo ese escenario con algo que había ocurrido en la familia hace muchos años atrás, con un tío de él que se había suicidado. Este hombre, que había sido un hermano de Gricar, se había lanzado al vacío porque este hombre había estado sufriendo de depresión, así que inmediatamente Tony le dijo a las autoridades que todo el escenario se parecía mucho a la muerte de su tío. Con esta nueva revelación, las autoridades decidieron investigar más a profundidad lo que era el historial médico de Ray Gricar, pero aparentemente este hombre no estaba sufriendo ningún tipo de depresión, no había ido al médico, aparentemente se veía bastante estable. Lo único es que él siempre había sido muy reservado y eso lo había dicho muchos de sus amigos y familiares. Pero algo también muy curioso es que Gricar nunca acudía a los médicos, ni siquiera cuando se sentía mal, ni siquiera por una gripe o un malestar, nunca lo hacía ni tomaba medicamentos. También se trató de indagar de que si posiblemente él hubiese tenido un cáncer, pero no lograron encontrar nada. Aparentemente Ray Gricar estaba sumamente sano y nunca había tenido problemas quizás de depresión, así que se descartó también la posibilidad de que quizás Ray Gricar hubiese estado sufriendo problemas emocionales y que por esa razón se hubiese lanzado al río. Era evidente que el río también formaba como una pista fundamental para poder resolver el caso, así que se realizó una intensa búsqueda por el aire, por los alrededores, se utilizó también perros adiestrados, pero no se encontró pista alguna sobre Ray Gricar. Incluso unos especialistas empezaron a decir que este río para aquella fecha estaba sumamente peligroso y que quizás si este cuerpo se lanzó o lo lanzaron, probablemente se hubiese hecho pedazos. Así que la posibilidad de encontrar un cuerpo literal completo era muy poco. Por otro lado, uno de los investigadores siempre ha dicho y descartado la teoría del suicidio, porque según su experiencia como fiscal del distrito, la mayoría de las personas que acaban con sus vidas quieren que se encuentre su cuerpo. Su acto final podría usarse para hacer una declaración sobre sus vidas o asegurándose de que se encuentre su cuerpo y permitir el cierre de sus seres queridos, pero nada de esto estaba sucediendo con Ray Gricar. Pasado algunos años de la desaparición de Gricar, un amigo llamado Goodall ayudó a Lara, que era la hija de Ray Gricar, a organizar una recompensa para encontrar a su padre, pero esto no dio resultado. Para el año 2011, nuevamente este amigo Goodall representó a Lara cuando finalmente trató de declarar a su padre legalmente como fallecido. Tanto para la hija como para la novia de Ray Gricar, este hombre había fallecido, este hombre sí estaba muerto, solo que no se podía aclarar la razón del por qué, ni habían encontrado su cuerpo. En cuanto al caso de Gricar, hay 3 teorías que son una de las más fuertes, que se siguen estudiando las 3 por igual, porque este caso en sí todavía no se ha cerrado, a pesar de que ya se ha declarado su muerte como tal. Se espera que se aclare lo que realmente pudo haber sucedido con él. Entre estas teorías se encuentra primero que nada la del suicidio. Esta es una de las teorías que también más se creen porque hay un antecedente fuerte familiar de suicidios, como lo fue la de su hermano, pero también la de su padre. Ambos sufrían de depresión y por lo tanto se cree que quizás Ray Gricar nunca quiso buscar ayuda para su depresión y que por esa razón él simplemente tomó esa medida tan drástica. A pesar de que no había antecedentes médicos de depresión que se pudiese demostrar que él estaba sufriendo esto, muchos creen que quizás evadió la ayuda y decidió tomar sus propias decisiones. Por otro lado, se dice que Ray Gricar no era buen nadador y que si este se lanzó hasta este río era muy poco probable que él pudiese salir, primero porque no sabía nadar y segundo porque las corrientes de ese río eran sumamente peligrosas. La segunda teoría se trata quizás de un juego sucio y esta se apoya muchísimo por su carrera como fiscal, que fue más de 35 años. Al principio se sugirió que la desaparición de Gricar podía estar relacionada con la muerte no resuelta del fiscal federal Jonathan Luna, un investigador de drogas que fue hallado muerto en un arroyo del condado de Lancaster en diciembre del 2003.
Griecar había estado involucrado recientemente en una operación policial que reventaba una heroína. Anillo de tratos y criminales involucrados fueron investigados por cualquier vínculo con su desaparición, pero ninguno fue encontrado. También se sugirió que la decisión de Griecar de negarse a enjuiciar a Jerry Sandusky, entrenador de fútbol de Penn State, por presunto asalto sexual de un menor de edad, podría estar relacionada con su desaparición. Se cuenta que para la fecha de 1998, Griecar tenía en sus manos el caso de este entrenador de fútbol, pero él no quiso presentar las acusaciones contra estos abusos sexuales. Posteriormente, para el año 2005, que cuando se da su desaparición, se presume que quizás Griecar ya tenía como todas las evidencias o todas las pruebas contundentes para poder llevar a cabo este caso y no pudiese ser rechazado. Es decir, quizás él tenía todo lo necesario para poder meter a la cárcel a este hombre y por lo tanto él se estaba cuidando muchísimo y quizás en el computador que desapareció había un material sumamente importante y por eso él quería resguardarlo o quizás borrarlo y simplemente esperar el momento adecuado para poder presentarlo y quizás se presume que esas personas involucradas lo ajusticiaron. También se llegó a estudiar a los familiares como su novia, su hija. A estas dos mujeres también se les realizó la prueba del polígrafo para descartar si ellas también están involucradas en el caso, pero ellas pasaron completamente bien esta prueba. Un antiguo miembro de Hells Angels afirmó que en el 2012 Griecar fue asesinado por otro miembro de la pandilla como compensación por haberle otorgado previamente una larga pena de prisión por agresión con agravantes. Afirmó que el cuerpo estaba oculto en el pozo de una mina, pero se negó a dar detalles de su ubicación específica. Este fue también otro pronunciamiento que no pudo ser verificado porque nunca quisieron decir dónde estaba el cuerpo, así que es poco probable que sea real quizás esa afirmación. La tercera teoría es que quizás Griecar decidió comenzar una vida desde cero, dejar su pasado, dejar su novio, olvidarse de su hija y que quizás se fue con una nueva pareja. Griecar supuestamente había expresado un interés en el caso de un jefe de policía de Cleveland que había desaparecido para comenzar una nueva vida. Posteriormente, a lo largo del tiempo, se han reportado múltiples avistamientos de Griecar después de su desaparición, especialmente en un bar de Wilkes-Barre, donde tanto el cantinero como un oficial de policía fuera de servicio afirmaron haber visto a Griecar viendo un partido de béisbol. Pero para mí esta última teoría no es completamente quizás viable porque una persona que quiera desaparecer no se va a quedar cerca de la zona. Si una persona que quiera comenzar una nueva vida no se va a quedar rondando cerca de muchas personas que quizás ya lo conozcan y más si fue fiscal, obviamente su nombre, su cara era sumamente conocida. Posteriormente, uno de estos avistamientos fue dado por una mujer que inmediatamente tomó su celular y fotografió a esta persona. Ella posteriormente entregó esta fotografía a las autoridades y fueron comparadas, pero a pesar de que había un gran parecido, habían ciertos rasgos que no eran completamente iguales, así que se descartó esa posibilidad. Su desaparición misteriosa se dio un 15 de abril del 2005 y un 25 de julio del 2011 fue declarado oficialmente como muerto, aunque el caso sigue activo. No ha habido nuevas pistas y su desaparición sigue siendo un total misterio. De todas estas teorías que yo les he mencionado, para mí una de las más viables o de las más creíbles es que quizás alguien que él había mandado a la cárcel, que había condenado, estaba cobrando venganza por eso, así que es muy probable que este hubiese tenido muchos enemigos y Griecar tenía una vida realmente muy tranquila, no era un hombre que andaba con seguridad, de hecho vivía en una casa relativamente normal, tranquila, sin lujos. Por otro lado, él tenía una buena relación con su hija, con su novia, constantemente estaban en comunicación, pero algo que sí se había notado mucho es que en los últimos meses él ya no iba con tanta frecuencia a su trabajo. Se cuenta que a veces se tomaba días de descanso, pero su novia cuenta de que él decía que él estaba ya muy cansado, así que ya estaba delegando mucho de sus casos a otros fiscales porque él estaba preparándose ya para su retiro, que tan solo le faltaban 8 meses. Así que quizás sí era muy probable que él ya realmente estuviera muy cansado del trabajo que estaba realizando, pues ya estaba por cumplir 60 años de edad. Pero bueno, yo les dejo aquí estas teorías para que ustedes mismos saquen sus propias conclusiones y me digan qué piensan que pudo haberle sucedido. Como siempre les he dicho, si tienen un dato extra que yo no he mencionado en este caso, pues coméntenlo aquí en la sección de los comentarios. Y bueno, así finaliza el caso del día de hoy, que es un caso sin resolver.
Y algo muy importante, si les ha gustado este video, no dudes de darle un me gusta y de compartirlo con todos sus amigos. Eso también es sumamente importante para que el canal siga creciendo cada día más y más. Por otro lado, si todavía no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que te suscribas y que además actives la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video tú seas el primero en verlo. Y si aún no me sigues en mis redes sociales, pues te las voy a dejar todas por acá para que vayas y me sigas y así estemos más conectados. Yo los quiero muchísimo, me despido y nos vemos en un próximo video. Bye bye.